Teniendo en cuenta que salvo Qatar todas las demás selecciones clasificadas a la edición de 2022 jugaron al menos una vez el torneo, me pareció buena idea recordar los mejores mundiales de estos países a lo largo de la historia. Así que en este video vamos a repasar cuál fue el torneo más destacado de cada una de las selecciones clasificadas a Qatar 2022. En caso de haber llegado a la misma instancia más de una vez, se va a tener en cuenta los resultados de los partidos, es decir que su mejor copa será la de mayor rendimiento. Antes de empezar les pregunto, ¿creen que algunas selecciones puedan jugar su mejor mundial histórico en la edición que se avecina? Los voy a estar leyendo en los comentarios. De paso los invito a suscribirse al canal, subo videos de fútbol todas las semanas. Alemania. Uno de los 8 campeones del mundo, en su caso con 4 estrellas. De sus 4 conquistas, la mejor fue la última, en Brasil 2014. Alemania sumó 7 puntos en su grupo con goleada a Portugal incluida. Después derrotó a Argelia, Francia, Brasil por 7-1 y Argentina. 6 victorias y un empate para el campeón. Arabia Saudita. Sin contar el de Qatar, jugó 5 mundiales y solo en uno pasó de ronda, Estados Unidos 94. En su primer mundial superó su grupo como segundo con 6 puntos, pero en octavos no pudo con Suecia. Argentina. La albiceleste fue campeona tanto en 1978 como en 1986. Su mejor mundial entre estos dos fue el último, porque el equipo capitaneado por Maradona ganó la Copa invicto. 5 puntos de 6 en el grupo A y victorias ante Uruguay, Inglaterra, Bélgica y Alemania en la segunda fase. Australia. De sus 5 mundiales anteriores, los Socceroos solo llegaron a octavos en uno, Alemania 2006. En su grupo fueron segundos por detrás de Brasil con 4 puntos, pero después los eliminó el campeón Italia por 1-0 con gol de Totti de penal al 95. Bélgica. El mejor mundial de los Diablos Rojos fue el de Rusia 2018. Por primera vez en su historia y con su mejor generación alcanzaron el tercer lugar. En las semis los eliminó Francia, pero su consuelo fue la victoria por 2-0 ante Inglaterra. Brasil. Hay que evaluar entre los 5 mundiales que la Canarinha ganó, y entre estos, 2 fueron con el 100% de victorias, 70 y 2002. En el de Corea-Japón ganaron 7 partidos y tuvieron una diferencia de gol de más 14. En la fase final vencieron a Bélgica, Inglaterra, Turquía y Alemania, con Ronaldo como figura. Camerún. No hay duda sobre cuál fue el mejor de los Leones Indomables, y es el de 1990, siendo Camerún el primer africano en alcanzar los cuartos. Con Milla que la rompió, Camerún fue primero en su grupo y eliminó en octavos a Colombia. Su verdugo fue Inglaterra. Canadá. Acá tampoco hay dudas, pero por el hecho de que Canadá solo jugó un mundial. Su única participación fue en el 86 y culminó último del torneo sin puntos ni goles. Si en Qatar al menos empata un partido, va a ser su mejor copa de la historia. Corea del Sur. De momento lleva 10 participaciones, pero ninguna como la del 2002. En su mundial y de forma muy polémica, los Tigres del Oriente llegaron a semifinales y terminaron cuartos. Lideraron el grupo y sacaron a Italia y España de la fase final. Los eliminó Alemania. Costa Rica. El mejor mundial de los ticos es reciente, y es que fue el de Brasil 2014. Ante todo pronóstico lideraron el grupo de la muerte, uno en el que estaba Uruguay, Italia e Inglaterra. En octavos sacaron a Grecia por penales, misma vía por la que fueron eliminados en cuartos ante Países Bajos. Croacia. Es más que obvio cuál fue su mejor mundial. Croacia llegó a la final por primera vez en Rusia 2018. Liderados por Modric, hicieron una fase de grupos perfecta y después eliminaron a Dinamarca y Rusia por penales. En semi sacaron a Inglaterra por 2-1, pero la final fue derrota ante Francia. Dinamarca. En sus 5 mundiales jugados, solo en uno llegó a cuartos de final, Francia 98. Fue derrotado por Brasil y previamente había sacado del torneo a Nigeria en octavos. En su grupo avanzó como segundo con 4 puntos. Ecuador.
La tricolor solo jugó los octavos de final una vez, en Alemania 2006. Ecuador avanzó junto al local a la segunda ronda, pero ahí no pudo con Inglaterra y cayó por la mínima. España. Únicamente ganó un mundial, así que se facilita la elección. La Furia Roja se consagró en Sudáfrica 2010 con su generación dorada. Fue primera de grupo con 6 puntos y registró victorias por 1-0 ante Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos, para que luego Casillas levante la copa. Estados Unidos. No es un dato muy conocido, pero resulta que su mejor mundial fue el primero, el de 1930. Estados Unidos le ganó a Bélgica y Paraguay y accedió a semis, donde cayó ante Argentina por 6-1. En la tabla final fue tercero. Francia. Ganó la Copa tanto en el 98 como en 2018 con 6 victorias y un empate, así que define su mejor mundial la diferencia de gol, más 13 en el 98 y más 8 en Rusia. En casa, la selección de Zidane y compañía ganó su primera estrella al vencer en la final a Brasil por un contundente 3-0. Gales. Solo jugó una copa, la del 58, y no le fue nada mal. Los dragones llegaron hasta cuartos de final en su debut. Su grupo lo superaron al quedar segundos con 3 puntos, producto de 3 empates y una victoria ante Hungría por 2-1 en el desempate. En cuartos de final lo sacó Brasil por 1-0. Ghana. Las estrellas negras hicieron historia en Sudáfrica 2010 llegando hasta cuartos y hubiesen sido semis de no ser por el penal desperdiciado ante Uruguay y la posterior tanda perdida ante la celeste. Previamente Ghana había cosechado 4 puntos en el grupo D y eliminado a Estados Unidos en octavos. Inglaterra. Su mejor copa fue la única que ganó, la del 66, aquella que se jugó en territorio inglés. El equipo de la Rosa fue primero de su grupo con 5 puntos y después eliminó a Argentina, Portugal y Alemania. Terminó invicto. Irán. De sus 5 participaciones en ninguna pasó la fase de grupos, pero su mejor performance la tuvo en Rusia 2018, porque ganó un partido, empató otro y perdió el restante. Irán estuvo cerca de avanzar a octavos de final. Terminó 18º. Japón. Llegó a octavos de final en 3 de sus 6 mundiales y tanto en 2002 como en 2010 fue noveno. Solo por el hecho de convertir un gol más, su mejor mundial fue el que albergó junto a Corea del Sur. Japón pasó el grupo con 7 puntos, con victorias ante Rusia y Túnez. En octavos lo eliminó Turquía por 1-0. Marruecos. Se destaca la participación de los Leones del Atlas en México 86, única vez que llegaron a octavos. Primeros de su grupo por sobre Inglaterra, Polonia y Portugal, pero eliminados por Alemania en octavos por la mínima. México. 2 veces alcanzó los cuartos y ambas veces en casa. Como en el 86 finalizó con 80% de efectividad en puntos y sin perder, ese fue su mejor mundial. México lideró su grupo y llegó al 5º partido al eliminar a Bulgaria. En cuartos perdió por penales ante el finalista Alemania. Países Bajos. Jugó 3 finales y perdió las 3. El mejor mundial de la naranja fue el último en donde alcanzó la última instancia, el de Sudáfrica 2010. Aquella vez ganó todos sus partidos previos al de la final y en el encuentro clave cayó en alargue ante España por un ajustado 1-0. Polonia. Las Águilas Blancas se colgaron el bronce en 2 ocasiones, 74 y 82, pero su mejor torneo fue el de Alemania, por el hecho de que ganaron 6 partidos y solo cayeron en uno, que fue el más importante, el duelo ante el local en la última ronda de la fase 2, que daba boleto a la final. El consuelo fue ganarle a Brasil. Portugal. Solo fue tercero de un mundial en una ocasión, 1966. Con Eusebio a la cabeza, Portugal ganó su grupo y después derrotó a Corea del Norte. No pudo con Inglaterra en semis, pero venció 2-1 a Unión Soviética por el tercer lugar. Senegal. Uno de los 3 africanos que llegó a cuartos. Los Leones de la Teranga dieron el golpe en la zona A del 2002 al avanzar segundos con 5 puntos, destacando su victoria 1-0 ante el campeón defensor Francia.
En octavos le ganaron a Suecia, pero después lo sacó Turquía. Serbia. Heredó el historial tanto de Yugoslavia como de Serbia y Montenegro, así que sus mejores mundiales fueron los del 30 y 62, con un cuarto puesto. En el de Uruguay tuvo un rendimiento en puntos del 66%, perdiendo solo con Uruguay en semifinales, mientras que en el otro tuvo un 50%. Como Serbia jamás avanzó a octavos. Suiza. Llegó a cuartos de final 3 veces, pero solo una vez fue quinto, en Suiza 54. El anfitrión había sido segundo en el grupo derrotando a Italia en el desempate. En cuartos y protagonizando el partido con más goles de un mundial, los helvéticos perdieron 7-5 ante Austria. Túnez. 5 mundiales y en ninguno pasó de ronda. Se destaca su 9º lugar en el 78, con victoria ante México, caída ante Polonia, empate con Alemania y 3er lugar en el grupo 2. Uruguay. Ganó 2 copas, 1930 y 50. Por lo histórico diría que la mejor fue la del Maracanazo, pero estadísticamente la primera fue perfecta, con un pleno de 4 victorias. La celeste derrotó a Rumania y Perú en el grupo 3 y a Yugoslavia y Argentina en la fase final. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse al canal si no lo están. ¿Creen que alguna selección haga su mejor copa en Qatar 2022? Los leo abajo y les mando un saludo.